Si queréis buscar en vuestras Biblias Efesios 1, vamos a tener una pequeña lectura. Vamos a leer hasta el versículo 14. Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta aquí la lectura de Efesios. Hoy tenemos la primera predicación en la carta a los Efesios, aunque ya tuvimos la sesión, la llamamos 0, por ser la sesión como de introducción. Esa será la primera de varias sesiones que ya os adelanto que no van a ser 6, va a ser alguna más. La intención de esta serie de predicaciones no es hacer un estudio versículo por versículo de la carta a los Efesios, sino más bien tomar los temas principales de los que habla esta carta y asegurarnos de que los entendemos a la luz del contexto de toda la Biblia y el contexto, por supuesto, del Evangelio. Entonces, en la sesión de introducción, si lo recuerdas, vimos como el encuentro que Pablo tuvo con Cristo cambió radicalmente su vida. El escritor de esta carta, Pablo, pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano perseguido, a dejarse la vida predicando el Evangelio por todo el Mediterráneo. Y vimos cómo la ciudad de Éfeso, que bien podría parecerse a Barcelona, porque era una ciudad grande, un epicentro cultural, esa ciudad quedó impactada por el mensaje del Evangelio. Y dijimos que el Evangelio desafía esa forma de religión superficial que había en Éfeso, desafía las creencias superficiales y transforma profundamente la vida. Si aquello en lo que creemos nos cambia por fuera, pero no nos cambia por dentro, entonces no es Evangelio. Será otra cosa, pero no es Evangelio, porque el Evangelio transforma desde adentro y luego se ve por fuera, pero nos transforma desde adentro. Y no solo afecta las cosas que hacemos, afecta lo que somos como personas. Entonces, esta primera predicación tiene el objetivo de ayudarte a descubrir tu herencia en Cristo. Y hoy vamos a explorar juntos un poquito el capítulo 1 de Efesios y quisiera empezar pues considerando nuestra identidad, bajo la idea de que somos herederos. Supongo que a todos nos gusta la idea de tener una herencia. Por lo visto, mi bisabuelo era un hombre muy rico. Tenía propiedades, tierras, casas. Algún problema hubo con la herencia, algún engaño por medio. Mi abuelo ya no fue rico. Heredó algo, alguna casa, pero ya no era tan rico. Mi padre no vio nada de la herencia y a mí me ha llegado el rumor. A mí me ha llegado el rumor de que en algún momento mi familia fue rica. Pero recuerdo haber conversado así muchas veces en casa. ¿Y si algún día nos llega una carta que aquella herencia del bisabuelo, tenemos ahí una casa por grande, tenemos ahí una... Uy, ¿será esto la herencia?
Serán los herederos ahí distorsionando. Bueno, supongo que tú también habrás fantaseado alguna vez, ¿no? Habrás imaginado, ay, qué guay sería si un día llegara una carta de una herencia que tenemos de un familiar que emigró a la Argentina, qué sé yo, a un lejos, y ahora resulta que tenemos ahí contábamos. ¿Y si Efesios es esa carta que... ¿Y si tenemos una herencia que alguien de... y ni siquiera lo sabemos? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha por YouTube este también? No me queda ahí en modo... Vale. Esto no cuenta como tiempo, ¿no? Porque yo estoy aquí luchando... Bueno. ¿Os lo habéis imaginado alguna vez o no? Ay, gracias. Lo de, ¿y si un día llegara una herencia? Molaría, ¿eh? Pues bueno, lo que os decía, ¿y si Efesios es esa carta que estamos esperando? ¿Y si tenemos una herencia que alguien dejó para nosotros y ni siquiera lo sabemos? ¿Y si resulta, además, que la herencia de la que Pablo habla en Efesios es mejor que la que nosotros podemos desear? Al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con el dinero y con los bienes materiales tiene fecha de caducidad. Se deteriora con el paso del tiempo. O se gasta o se pudre y nada podemos llevarnos más allá de esta vida. El gran general Alejandro Magno, antes de morir, dijo a sus ministros 3 cosas. Primero, que su ataúd fuese cargado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran fuera del ataúd. Los ministros le preguntaron por qué quería esas 3 condiciones tan extrañas. Y él dijo, primero, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para que todos puedan ver que ningún médico tiene poder sobre la muerte. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que lo que en este mundo se conquista, aquí se queda. Y tercero, quiero que mis manos queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. A Alejandro Magno no le faltaba razón, ¿verdad? Porque cualquier herencia que pueda ofrecernos este mundo se desvanecerá tarde o temprano. Pero si tú eres cristiano, tienes una herencia que va más allá de este mundo, una herencia que la muerte no puede retener. En Cristo tenemos una herencia que trasciende a este mundo, que nos ofrece cosas que nada ni nadie en este mundo puede ofrecernos como redención, esperanza y vida eterna. Así que vamos a explorar esa idea de la herencia juntos. ¿Cuál es el origen de nuestra herencia? Bueno, la palabra de Dios habla de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso quiere decir que no se puede corromper, nadie la puede robar, nadie la puede usurpar, nadie la puede corromper de ninguna forma. Una herencia que es incontaminada, que está limpia, pura, no como el aire de nuestras ciudades, pura, que no tiene deudas asociadas. Y una herencia que no se marchita, es inmarcesible, no es como las flores. No perece, es eterna. Y esa es la herencia de la que la Biblia nos habla. Una herencia es algo que se transmite, ¿verdad? Algo que se recibe y generalmente no has hecho nada para merecerlo. Simplemente lo recibes porque eres el hijo, eres el heredero. Exacto, Vladi. En términos espirituales la idea es muy parecida. Lo que recibimos es un regalo de nuestro Padre, algo que recibimos por ser hijos. Ahora, ¿de dónde sale esa herencia? El origen de nuestra herencia. Dice Efesios 1:11, en Él tuvimos herencia. ¿Quién es Él? Es Cristo. ¿Pero qué quiere decir? Porque es una expresión un poco rara, ¿no? ¿Qué quiere decir en Él tenemos herencia? La Biblia es un libro que cuenta muchas historias. Muchas pequeñas historias. Y todas esas pequeñas historias dan forma a la gran historia
de nuestra redención. Así que cuando lees la historia de Abraham, de Isaac o de Jacob o del rey David, son pequeñas historias. Si tienes en cuenta toda la Biblia, son pequeñas historias. Pero cada una de esas pequeñas historias forma parte de la gran historia de Dios. Así que se desarrolla de Génesis a Apocalipsis. Y de manera que cuando tú lees la Biblia es útil leerla con dos perspectivas o con dos gafas. Las gafas del cerca y las gafas del lejos. Las gafas del cerca para ver esa historia en detalle. Ay, ¿qué está pasando con Abraham? Pero luego con las gafas del lejos para ver cómo esa historia de Abraham encaja con toda la historia que se nos presenta en la Biblia. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que recuerdes que hace muchos siglos Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y a un hombre que ni tenía hijos ni tenía pueblo, le dijo: vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios hizo a Abraham en el Antiguo Testamento. Y luego, después del episodio del sacrificio de Isaac, dice Dios a Abraham: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, eso quiere decir en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios prometió a Abraham que él sería padre de una gran nación. Pero no solo eso, sino que un día todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de su descendiente. La simiente, el hijo de Abraham fue Isaac, después vino Jacob, de quien nace el pueblo de Israel, y ese es el hilo que conecta a Abraham con Cristo. Cristo es descendiente de Abraham. Y lo único de la descendencia de Abraham que puede ser interpretado como una bendición para todas las familias de la tierra es Jesús. Él es la simiente de la promesa. Y no es algo que yo me esté inventando. Así lo dice Pablo en Gálatas. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que la bendición que Dios prometió a Abraham no era solo para los judíos, sino que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Jesucristo es esa simiente, ese descendiente que bendeciría a todas las naciones. Él es el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham. Y a través de él, todas las personas, da igual donde hayan nacido, da igual el color de su piel, da igual su pasado, tienen la oportunidad de participar en la bendición que Dios prometió a Abraham. Dice algo más Pablo en el libro de Gálatas. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham y sois herederos según la promesa. La gran descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena del mar que Dios prometió a Abraham, va más allá de un linaje físico. No son aquellos que tienen la genética, la sangre de Abraham, los que son descendientes de Abraham. Son aquellos que tienen la fe de Abraham, los que son sus descendientes. ¿Dónde estaba la fe de Abraham? En el Hijo, en la simiente que vendría. ¿Dónde está tu fe? Si está en la simiente, la cual es Cristo, la tienes en el mismo lugar de Abraham. Por eso eres descendiente de Abraham. Por eso eres heredero de las promesas hechas a Abraham. Y ahora es donde esto empieza a ponerse interesante. ¿Ves la importancia de leer lo que te decía? La historia de la Biblia con esas dos gafas, con las gafas del cerca y con las gafas del lejos. Por un lado podemos leer la historia de Abraham en el libro de Génesis, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos releer la historia de Abraham a la luz de la gran historia de la redención que se desarrolla a lo largo de la Biblia y ver cómo todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Y cuando eso pasa es maravilloso, porque
no solo te das cuenta de que cada cosa que pasa en la historia de Dios tiene sentido, sino que no hay cabos sueltos en esa historia. Dios tiene un plan de redención desde la eternidad que va más allá de nuestras vidas, que tienen principio y final. Un plan que abarca a todas las naciones de la tierra. Desde el principio tuvo en mente un camino para restaurar la relación rota entre Él y sus criaturas. Así que, si tú estás en Cristo Jesús, si tu fe reposa en Él, tú eres heredero de la promesa de las bendiciones prometidas a Abraham. Y vuelvo a repetir, si estás en Él, si estás en Cristo. Por eso ahora quiero profundizar un poquito en esta idea. Estar en Cristo es una expresión también un poco rara, ¿no? ¿Qué significa? La verdad es que los autores del Nuevo Testamento tuvieron que esforzarse por encontrar la forma de explicar lo que significaba creer en Jesús y las implicaciones que a veces tenía. Y a veces para decir lo que querían decir tenían que inventarse expresiones. Por ejemplo, andar en el Espíritu. Estamos familiarizados con eso, pero andar en el Espíritu es una expresión rara también, ¿no? Por ejemplo, estar en Cristo. Estar en Cristo es mucho más que simplemente creer. Tiene un matiz geográfico, ¿no? Estar en un lugar. Y supone una unión profunda con Él, que tiene implicaciones para nuestra vida y para nuestra identidad. Fijaos, yo estaba estudiando este pasaje y empecé a subrayar cada vez que en Efesios 1 aparece la expresión en Cristo. Y fíjate lo que pasó. Versículo 1. A los que son fieles en Cristo Jesús. Él nos ha bendecido en Cristo, versículo 3. Versículo 4, nos escogió en Cristo. Versículo 5, lo hizo mediante Jesucristo. Versículo 6, lo hizo en Él amado, en Cristo. Versículo 7, en Él, en Cristo. Versículo 9, en Él, en Cristo. Versículo 10, en Él, en Cristo. Versículo 11, en Cristo. Lo que quiero que veas es que casi en cada versículo del capítulo 1 se encuentra esta expresión, en Cristo. Y esa idea es muy importante en la teología de Pablo. Y lo que quiero decir es que espiritualmente esa herencia que tenemos, más allá, todas las bendiciones que tenemos están conectadas a Cristo. Es porque estamos unidos a Cristo. Eso quiere decir que no es por tus propios méritos, no es por tu esfuerzo, no es por casualidad. Es por tu unión con Cristo. Y si no, no hay herencia. Si no, no hay familia en Cristo. Por eso, cada título de cada mensaje sigue ese patrón. Descubre tu herencia en Cristo, tu familia en Cristo, tu armadura en Cristo, tu vida en Cristo, porque ese patrón es el que vemos en el libro de los Efesios. Entonces, ser consciente de que vivimos en Cristo nos da una perspectiva buena de nuestra vida espiritual. La vida se vive en algún lugar, ¿sí o no? Los peces viven en el agua, ¿no? Los pájaros en el aire. Los pingüinos en la nieve, ¿no? O en el polo. Los camellos en el desierto. Un pez no puede vivir en el aire, un pájaro no puede vivir en el agua, un pingüino no puede vivir en el desierto y un camello no puede vivir en el polo norte. Si no, se mueren, porque no están en su entorno. Vivir en Cristo tiene un parecido con esto. Así como los animales dependen de su entorno para sobrevivir, los creyentes dependen de Cristo para tener vida espiritual y abundante. Vivir en Cristo significa encontrar nuestra identidad, nuestro alimento, nuestro descanso, nuestra seguridad y nuestro propósito en Él. Que Él sea nuestro entorno, todo eso. Fíjate cómo comienza el versículo 1. Esta carta está dirigida a los santos que están en Cristo y que están en Éfeso. ¿Puedes verlo? Están en dos sitios. Están en Éfeso, sí, pero también están en Cristo. Y creo que eso es muy interesante. Hay dos ubicaciones. Una es espiritual y otra física. Están en Éfeso y están en Cristo. Y de la misma manera que estar en Éfeso tiene unas implicaciones, estar en Cristo también tiene otras. Por ejemplo, tú vives en Barcelona, ¿no? Por tanto, sabes que te vas a comunicar
en catalán o en español, pero desde luego no en chino. Sabes que como vives en Barcelona, puedes salir a la calle prácticamente vestido como se te ocurra y no vas a llamar mucho la atención. Como vives en Barcelona, pues puedes disfrutar de una calçotada. Y como vives en Barcelona, pues vas a tener que pagar un alquiler demasiado caro, seguramente. Todo eso te lo da el entorno en el que vives. Pero si tú vivieras en Arabia Saudí, seguramente no utilizarías el catalán para comunicarte, ni podrías salir a la calle vestido como quisieras. Y si vivieras en Japón, pues seguramente no podrías disfrutar de una calçotada, porque no hay calçot ahí. Y si vivieras en Zimbabue, pues seguramente tu alquiler sería un poquito más barato. El punto al que quiero llegar es que el entorno en el que vivimos determina la forma en la que vivimos y determina nuestras condiciones de vida. Uno no se viste igual si vive en la playa que si vive en la nieve, ¿no? Dice Kyle Snodgrass, no podemos ni evitar el lugar en el que residimos ni traicionar al Cristo en quien vivimos. Esa idea plantea la importancia de reconocer que tenemos una ubicación espiritual en Cristo y cómo eso puede afectar a nuestra vida aquí, en Cataluña. Evidentemente, no podemos evitar el lugar físico donde vivimos, no podemos evitar las dificultades, los retos que se nos plantean, las oportunidades, pero tampoco podemos traicionar al Cristo en quien vivimos. Como gente que vive en Cristo, pues nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes deben reflejar esa identidad que tenemos en Él. No podemos separar nuestra fe de nuestra vida diaria. No podemos separar que vivimos en Cataluña y que vivimos en Cristo. Son dos cosas inseparables. Así como no puedes evitar las leyes que rigen en este lugar, como residentes en Cristo, pues estamos sujetos a su palabra. Y no podemos ignorar las leyes de Cristo, igual que no ignoramos las leyes de tráfico del lugar donde vivimos. Vivir en Cristo significa que nuestra identidad, somos cristianos por encima de cualquier otra cosa, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro propósito deben estar arraigados en Él. Nuestra vida diaria debería reflejar nuestra relación con Cristo en todas las áreas, en la forma en la que hablamos, en la forma que nos vestimos, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, en las decisiones que tomamos. Uno no toma las mismas decisiones si tiene una herencia que si no la tiene, ¿verdad? Hace un par de meses, cuento una anécdota, estuve cenando con un diseñador muy importante. Lo conozco hace años y él nos contó que es un tipo muy importante, ¿eh? Nos contó que tiene un barco en el que veranea cada verano y él invita allí a sus amigos y disfruta de compartir su riqueza con otros. Y se ve que invitó al dueño de una cadena hotelera allí a las vacaciones con su barco. Y el hotelero estaba disfrutando como un niño, ¿sabes? Como un niño en un parque de atracciones, pues este señor ahí en el barco. Y mi amigo, el diseñador, le preguntó cuántos hoteles tenía. El hombre le dijo que tenía 42 hoteles. El diseñador le hizo otra pregunta y le dijo, oye, ¿qué diferencia hay entre tener 42 hoteles o 41? Y le hizo otra pregunta. ¿Por qué no vendes un hotel y te compras un barco? Y disfrutas con tus amigos. ¿No te das cuenta de que eres rico y vives como si no lo fueras? Y yo creo que este hombre le dio a su amigo una valiosa lección. Eres rico y vives como si no lo fueras. ¿Qué diferencia hay entre tener 42 hoteles o 41? Vende uno, disfruta con el barco y con tus amigos. Eso es exactamente lo que nos pasa a los cristianos, que no conocemos nuestra herencia, que no conocemos los beneficios y los privilegios que tenemos por estar en Cristo. Y al igual que el hotelero que poseía una gran cantidad de hoteles, pero no estaba disfrutando de su riqueza, muchos cristianos no disfrutamos de la riqueza que poseemos, y ese es el drama, que las poseemos, pero no la disfrutamos porque no nos paramos a pensar en lo que tenemos.
Y esa es la razón por la que yo quiero explorar juntos esta idea de la herencia que tenemos en Cristo, las implicaciones que eso tiene. La Biblia enseña que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo. Y la razón por la que Pablo pide a Dios que los efesios conozcan la esperanza y la herencia de Dios y el poder, es para que puedan vivir con confianza en medio de un mundo que no se lo va a poner fácil por ser creyentes. Por eso Pablo ora a Dios. Así que déjame fortalecer tu confianza y tu esperanza hablándote acerca de esta herencia. ¿Qué cosas nos da esta herencia? Dice el versículo 4, somos elegidos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No estoy interpretando nada, simplemente estoy leyendo. Somos elegidos. Eso significa que Él te ha escogido a ti, no que tú lo has escogido a Él. Nosotros no somos los que tenemos la voluntad de buscarle, es Él que tiene la voluntad de buscarnos. Así que en esta relación padre-hijo es Dios quien toma la iniciativa. Y tú puedes pensar, ¿pero yo amo a Dios? Y la Biblia dice, sí, pero lo amas porque Él nos amó primero. Y tú puedes decir, pero yo lo he aceptado en mi corazón. Y la Biblia dice, sí, pero Él nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, Él nos hizo aceptables. Él nos aceptó porque no lo éramos. Eso choca con nuestro lenguaje evangélico, ¿verdad? Que puede estar muy bien intencionado, pero desgraciadamente nuestro lenguaje evangélico a veces distorsiona los términos de la salvación. Probablemente habrás escuchado en más de una ocasión la expresión aceptar a Cristo en tu corazón. Y parece que el método por el que una persona sea salva es porque cierra los ojos y dice las palabras mágicas, ¿no? Porque dice, Jesús, te acepto en mi corazón. ¿Qué es eso? Eso no es el Evangelio. Puedes buscar por toda la Biblia y no vas a encontrar en ningún lugar esa forma de evangelizar ni de convertirse. La situación no es que Dios está ahí sentado esperando a ver si tú le quieres recibir. La situación es que tú eres el que necesitas ser aceptado por Él. Y eso le da la vuelta a los términos de la ecuación, porque nos pone en la situación de reconocer primero que tenemos la necesidad de ser aceptados por Él. ¿Te das cuenta? Eso cambia la forma de plantearnos la situación. ¿Y qué implicaciones tiene eso de ser elegidos por Él? ¿Tú alguna vez has dudado de tu fe? ¿Has dicho, ¿sería mi profesión lo suficientemente auténtica? ¿Sería mi oración de fe aquella noche lo suficientemente honesta? ¿Alguna vez has dudado de tu fe? Pues esta doctrina acaba con esas dudas. Si eres creyente, no es porque lo hayas decidido tú, es algo que Dios ha decidido. Y tú puedes preguntar, ¿cómo? ¿Y cómo sé que Dios me ha escogido a mí? Bueno, lo sé porque la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si alguna vez tu oración ha sido, Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que mi fe es real? No te preocupes, tu fe es real. No harías esa oración si el Espíritu Santo no hubiera obrado en tu vida. ¿Te das cuenta? Quita todos los miedos. No depende de cómo fue tu decisión. Si el Espíritu Santo ha obrado en tu vida y tú puedes llamar a Jesús Señor, tú eres salvo. Da igual qué malo sea el día que has tenido. Da igual lo bajo que hayas caído. Da igual la traición que hayas cometido. Eres salvo. Y esa es tu herencia. ¿Te das cuenta? Sé que eso tiene implicaciones y puede ser muy profundo. Escribí esta semana 2 sermones, uno solo hablando de la elección y solo puedo predicar uno. Quizá el próximo sea ese tema, pero sigo hablando acerca de nuestra herencia porque quiero mantener el foco en lo que tenemos. Somos adoptados. Dice el versículo 5, Él nos predestinó para ser adoptados. La razón por la que tienes una herencia es porque eres hijo. Has sido adoptado. Él no solo es nuestro rey, Él no solo es nuestro creador, Él es nuestro Padre.
Y cuando eres adoptado, ¿sabes qué? Tienes una nueva identidad, unos nuevos apellidos, una nueva familia, unos privilegios que te permiten vivir de forma diferente a cómo vivíamos antes de ser adoptados. Dios no nos adopta por obligación o por conveniencia, sino por amor. La figura del Padre es una figura preciosa porque nos hace entender el tipo de amor con el que hemos sido amados, con un amor de Padre. Y ese amor es un amor pues como el de un papá, un amor incondicional que nos da acceso a Dios. Supongo que ninguno de nosotros podría tener acceso al presidente de Estados Unidos o de Rusia o de China. Sin embargo, tenemos acceso al Rey de Reyes, a Dios. Y no tenemos que pedir una cita, una audiencia ni permiso, sino que así como un hijo salta en los brazos de su padre, nosotros podemos ir a nuestro Padre con confianza. Y si tú eres capaz de profundizar en lo que eso significa, tienes que caer en la alabanza por fuerza. El amor de padre es un amor inagotable, un amor paciente. Un rey puede sacar de su reino a un siervo inútil. A un hijo tiene un extra de amor, ¿verdad? La paciencia que no se le concede a un siervo o a un empleado, se le concede a un hijo. La ofensa que no se le consiente a un siervo, se le consiente a un hijo. Las oportunidades que no se le dan a otro, se le dan a un hijo. La comprensión que no tienes con otros, la tienes con un hijo. Y ese es el tipo de amor, un amor de padre con el que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Además, ese amor de padre es un amor que provee para las necesidades de sus hijos. Al igual que un buen papá terrenal se preocupa por sus hijos, que no les falte de nada, para asegurarse, trabaja para asegurarse de que están bien. Dios provee abundantemente para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, desde las necesidades básicas hasta las preocupaciones más profundas, desde el pan de cada día hasta las buenas o malas decisiones que toman nuestros hijos. ¿Qué implica esa idea de ser adoptado? Pues que tienes el mejor padre que hayas podido siquiera desear. Tu padre tiene más poder que los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos juntos. Entra en su habitación si lo necesitas. No tienes que pedir permiso. Si has metido la pata, si le has traicionado, abrázate a él y pídele perdón, porque él te ama con un amor de padre. Su amor por ti es incondicional y su perdón es infinito. Su gracia siempre está disponible para ti. Como un padre amoroso, su deseo es restaurarte, fortalecerte y abrazarte de nuevo. Su perdón no tiene límites y su misericordia es nueva cada mañana. Así que no dudes en acudir a Él con arrepentimiento y con confianza, porque su amor prevalece, es más grande que cualquier error o pecado que puedas cometer. ¿Seguimos explorando nuestra herencia? ¿Cómo vais? Somos redimidos. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre. En el mundo del primer siglo, la redención se utilizaba, es una palabra que tenía que ver con la libertad de un esclavo. Los lectores de Pablo entendían que esa palabra se utilizaba para hablar de la liberación mediante el pago de un rescate, que era redimir, pues era pagar el rescate de un esclavo. Y en el contexto del Evangelio, Pablo utiliza esa figura. Y tú dices, ¿pero de qué soy yo esclavo? Eres esclavo del pecado. Cuando Pablo habla de que eres esclavo del pecado, no quiere decir ese pecado en concreto, en el que metes la pata de vez en cuando. Él está hablando del pecado en general como algo que tiene dominio sobre nuestras vidas, algo que condiciona la forma en que vivimos, algo que trunca nuestras esperanzas, algo que nos separa de Dios. Y él dice, eres esclavo del pecado. ¿Quién es el Redentor? El Redentor es el que paga el rescate. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Cuál es el precio de ese rescate? Su sangre en la cruz. ¿Qué implica eso
Pues eso implica que tú no tienes que pagar tu propio rescate. ¿Te das cuenta? Eres libre, gratuitamente. No tienes que mantener a Dios impresionado, ni a nadie. Quítate esa carga de los hombros. Vive sin esa carga encima de ti. Si eres un creyente que lucha con la idea de no dar la talla, ay, yo es que no doy la talla, es que me avergüenzo de mí mismo, recuerda que tú no tienes que dar la talla, en el sentido de que tú no tienes que comprar tu salvación. No depende de ti. Él la compró para ti. Eso es tremendamente liberador a la hora de vivir como cristianos. Y otra implicación es la gratitud que eso genera en nosotros. Si tú hubieras sido un prisionero y alguien hubiera pagado tu rescate, ¿puedes imaginar cómo de agradecido estarías a la persona que pagó tu rescate? ¿Cómo sería tú cuando miras a esa persona? ¿Qué pasaría en tu corazón? Eso es lo que pasa cuando ves a Cristo como tu Redentor. Sería ridículo intentar darle una flor para decir, por mi rescate voy a ofrecerte algo. No, tú no puedes pagar lo que Él pagó. Solo deleítate en ello. Somos santos, otra parte de nuestra herencia. Somos santos, dice el versículo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y tú dices, somos santos, ahí sí que no encajo. O sea, si somos cualquier cosa, menos santos. Permíteme que te contradiga. Los santos no son un grupo de supercristianos que realizan milagros, que brillan en la oscuridad y que no se descomponen cuando mueren. Lo de brillar en la oscuridad estaría guay, pero no es esa la definición de santo. Aunque no nos sintamos como santos, porque todos metemos la pata, y yo el primero, si hemos confiado en Cristo, somos santos ante Dios. Porque no se trata de nuestras buenas acciones, no son esas acciones las que nos hacen santos, sino la obra de Jesús la que nos hace santo. Déjame que te explique esto. Él vivió sin pecado y su justicia es la que nos cubre. Cuando yo creo en Jesús pasan dos cosas. Como Él fue santo, vivió sin pecado y murió en una cruz por mis pecados, yo soy justificado. Aquí hay un intercambio doble. Yo me quedo con la justicia de Cristo y Él se queda con mis pecados. Por eso yo puedo decir que soy justificado y santo, porque Él puso sobre mí su justicia y Él tomó sobre sí mis pecados. Por eso podemos decir que somos justificados y santificados. Ahora, aunque ya somos santos ante Dios, todavía luchamos con el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos esforzarnos, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces resistir las tentaciones y nos cuesta trabajo a veces vivir vidas que honren a Dios y que no sean contradictorias. Sería un error pensar que ese proceso de santificación no requiere esfuerzo. Entonces, lo que tienes que ver es que esa santificación en la que ahora trabajamos no está motivada por el juicio a Dios, no está motivada por querer ganar nuestra salvación, sino por el amor a Dios. ¿Me explico? La motivación es la motivación del amor es una motivación mucho más buena que la motivación del miedo. Si tú obedeces algo por miedo, es mucho peor que si lo obedeces por amor. Cuando tú entiendes el Evangelio, fíjate lo que pasa, que es que el Evangelio no nos exige que cumplamos la ley para ser salvos. Nos dice, es la buena noticia de que podamos ser salvos aunque no cumplimos la ley. Sin embargo, nos equipa para cumplir la ley mejor. Y verás lo que quiero decir. Sabemos que la ley dice no matarás, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos. Pero gracias al Evangelio sabemos que en un sentido más profundo eso significa amarás a tu prójimo. De manera que el Evangelio nos capacita para cumplir con mayor claridad la ley desde la raíz, no desde la superficie. ¿Te das cuenta? Algunos cristianos piensan que el día que ellos se convirtieron,
Pues ese día Dios perdonó sus pecados y a partir de ese día, como que ellos tratan de llevar una buena vida para ser coherentes, para crecer, y llaman a eso el proceso de santificación, ¿no? Esa es una idea equivocada. La doctrina de la santificación enseña que el verdadero creyente ya es santo, gracias a Jesús, y ya tiene acceso directo al Padre. Lo que pasa es que al mismo tiempo, todo cristiano que está en este cuerpo terrenal y en este mundo lucha y está en un proceso de santificación. Entonces, ¿cómo casas esas dos ideas? ¿No te parecen como que chocan un poco, que son contradictorias? Tim Keller dice, eres salvo por la fe, no por lo santificado que eres. Pero si no estás siendo santificado, es porque no tienes la fe que salva. A mí me parece que está muy bien explicado, así que lo leo solo. La implicación es que si tú has entendido bien el Evangelio, tu santidad no funciona como una especie de pago a plazos por tu salvación. Ahora, pues bueno, ahora voy a ir poniendo un poquito de mí. Ya Cristo ha hecho hasta aquí, ahora yo voy a ir poniendo poco a poco, ¿no? La santificación surge de manera espontánea porque ahora hay unos nuevos deseos en ti, unos nuevos anhelos, una nueva identidad que antes no estaba. ¿Te das cuenta? Así que ya no vives con la intención de alcanzar tal grado de santidad. No tienes ese peso en tus hombros. Lo que tienes es un deseo natural, una nueva naturaleza que te hace tener otras inclinaciones que antes no tenías y otros deseos que antes no tenías. Bueno, llegamos al final. Versículo 14. Somos sellados con el Espíritu Santo. Eso también forma parte de nuestra herencia, el Espíritu Santo. En la antigüedad, si habéis visto películas medievales, ¿cómo eran los sellos? Así como de cera, en color rojo, y le marcaban ahí placa. Y ahí había un emblema o una inicial. ¿Y eso qué hacía puesto sobre una carta? Pues eso garantizaba, o sea, eso era el símbolo de autenticidad. Esta es una carta auténtica enviada por el Palacio Real. Mira, ¿ves el sello? El sello del Palacio Real. Pues en este caso, el Espíritu Santo es el sello que Dios da a los creyentes para confirmar que pertenecen a Dios. Él es el adelanto, las arras de nuestra herencia. ¿Sabes? Como cuando te vas a comprar un piso, aquí está el adelanto, esa es la garantía, para que sepas que eso está hecho. Eso es el Espíritu Santo para los creyentes. Y no solo el sello hablaba de la autenticidad de la carta, sino que era un precinto de garantía. Como cuando te compras un móvil y tiene ahí un plastiquito que no, si lo quitas ya no te lo descambian, porque es el precinto de garantía. Pues el Espíritu Santo en la vida del creyente es igual, es ese precinto de garantía. Aquí estoy, para que veas que esto es auténtico. Esto no es una falsificación. Si tienes al Espíritu Santo, eres salvo. Entonces, ser sellado con el Espíritu Santo significa que somos auténticamente hijos de Dios, protegidos por su gracia y garantizados como herederos de su promesa de salvación. Conclusión. A veces las herencias son cuantiosas y otras escasas. Hay personas que solo heredan un reloj, ¿no? Y hay otras que reciben objetos, tierras, animales, bienes. Y yo pues al estudiar este tema, y tú te habrás dado cuenta también, me doy cuenta de que no se puede hacer una lista de las bendiciones que recibimos por medio de nuestra herencia en Cristo, porque es que son innumerables, porque es que no me las acabo. Y tienen ramificaciones que abarcan cada aspecto de nuestras vidas. La palabra herencia es mucho más amplia de lo que pensamos, abarca todo lo que conlleva ser hijo. Uno no solo hereda un piso o un reloj, uno hereda también derechos, uno hereda obligaciones, uno hereda rasgos físicos, la nariz, las orejas, los ojos. Uno hereda el carácter, la bondad, el mal humor, la paciencia. Como ves, estudiar, leer y meditar la palabra te ayuda a comprender lo vasto de esa herencia que tenemos en Cristo y te ayuda a darte cuenta del valor que tienes como hijo de Dios y eso afecta
a la forma en que vivimos. En Éfeso, en Cristo, recuerda. Entonces, quiero animarte a ver la palabra de Dios como una fuente inagotable de promesas que nos fortalecen, que nos consuelan y que nos guían. Te animo a explorar por ti mismo la riqueza que tienen los hijos de Dios. William Gurnall hizo el siguiente comentario hablando sobre las promesas de Dios. Él dijo: las promesas de Dios son muchas y Dios las ha esparcido por toda la Biblia, en lugar de ponerlas todas juntas en un sitio, para que tengamos que rebuscar cada rincón de las Escrituras y nos regocijemos cuando las encontremos. Creo que eso es exactamente lo que sucede con nuestra herencia, con las bendiciones que tenemos en Cristo. Están por toda la Biblia. Y podemos profundizar en el conocimiento de esa herencia mediante la lectura y el estudio de cada página de nuestras Biblias. Y esa comprensión nos llevará a apreciar aún más la riqueza y la profundidad de nuestra herencia. Y como resultado, ¿sabes qué? Te llevará a la alabanza, que es lo que vemos en el capítulo 1 de Efesios. De manera que es mi deseo y mi intención que tú puedas decir exactamente lo que dijo Pablo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, iglesia. Que así sea.